Buenos días, mi nombre es Diana López García, soy ingeniera electricista, magíster en ingeniería eléctrica y docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana Dinámica de Sistemas por la invitación a presentarles hoy la conferencia titulada Oportunidades de la gestión de la demanda en el contexto de la transición energética. En esta media hora quiero que hablemos cómo la participación activa de los usuarios que hacen parte de los sistemas de distribución puede ayudarnos a solucionar problemáticas en tiempo real que se nos presenten debido a la integración de recursos de generación renovable. Antes de hablar de eso, quiero que entendamos un poco, que hagamos referencia un poco a el concepto de transición energética, que es un término que cada vez es más utilizado en la literatura y cada vez cobra más importancia en el contexto del sector eléctrico global y en el sector eléctrico nacional. Para hablar de transición energética, quiero que tengamos en cuenta que hace aproximadamente 3 décadas empieza a haber una creciente preocupación medioambiental por las emisiones de gases de dióxido de carbono a la atmósfera, los cuales son el aportante principal a el cambio climático, a la aceleración del cambio climático. A la par, esas preocupaciones medioambientales se ven sumadas con preocupaciones económicas debido a la dependencia de la mayoría de países europeos de la importación de combustibles fósiles, como lo son el petróleo, el gas natural, el carbón, entre otros. Eso hace que se empiece a pensar en una manera en que se transforme el sector eléctrico global, que se migre hacia el uso de fuentes de energía que sean sostenibles medioambientalmente y que permitan realizar el aprovechamiento de recursos locales y que reduzcan esa dependencia de la importación de combustibles fósiles. Ahí es entonces donde surge el concepto de transición energética. Transición energética se refiere al cambio del sector energético global de los sistemas de producción y consumos de la energía, que están basados en los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón, a la utilización de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, que son las más difundidas en este momento en el mundo, y el uso de otros recursos de generación distribuida como lo son los sistemas de almacenamiento para prestar un suministro de electricidad al cliente que siga siendo continuo, de calidad, que tenga una confiabilidad alta, que no tenga una confiabilidad reducida y que sea robusto, de manera que les prestemos ese suministro de electricidad a los usuarios, pero de una forma sostenible, económica, medioambientalmente, y también que tenga esa arista social, que también sea sostenible socialmente, de manera que cada vez se pueda expandir más esa cobertura de electricidad y podamos empezar a llegar cada vez a lugares más aislados. A eso se refiere entonces transición energética. Migrar del uso de fuentes, sistemas que utilizan los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural, a sistemas de generación renovables. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando ya hablamos de la inclusión de sistemas de generación renovables en los sistemas eléctricos de potencia, tenemos que tener en cuenta que estos sistemas de generación dependen de un recurso primario altamente variable e intermitente que no puede ser controlado o almacenado, como lo es la radiación solar o la velocidad del viento. La radiación o la velocidad del viento no la puedo controlar, no la puedo almacenar, lo que significa que debo utilizarla en el momento que está presente. Y eso hace que a la salida de estas unidades de generación tengamos una mayor variabilidad y una mayor intermitencia que a la larga, si estos sistemas se integran de manera masiva y descontrolada a los sistemas eléctricos de potencia, puede conllevar a desconexiones fortuitas, a una disminución de la confiabilidad del sistema y pueda llevar a tener problemas en la sostenibilidad de esa prestación del servicio. Entonces, queremos abstraer los beneficios, pero para abstraer esos beneficios vamos a tener que superar una serie de retos. Principalmente esos retos que están relacionados con la inclusión de energías renovables en los sistemas de distribución tienen dos aristas o dos enfoques fundamentales, que son los problemas que se presentan de forma local, que se relacionan en su mayoría con la calidad de la atención, y los problemas relacionados con el control de frecuencia, que ya es un problema de toda la interconexión. Es un problema que no afecta una parte local del sistema, sino que afecta todo el sistema eléctrico de potencia en el que se incluyan este tipo de sistemas de generación. Entonces hablemos un poco de esos retos. Antes de empezar a hablar de gestión de la demanda, hablemos un poco de esos retos que se presentan con la inclusión de recursos de generación distribuida de carácter variable. Cuando hablamos de los retos locales, nos referimos principalmente al control de tensión. Al decir local, nos referimos a que estos problemas o estos retos que se presentan sean en el nodo en el que se conecta el recurso de generación distribuida o en los nodos cercanos.
pero no tiene una afectación en toda la interconexión. Afecta solamente los nodos cercanos al punto de conexión. Estos problemas de control de la tensión están relacionados con aumentos, fluctuaciones y desequilibrios que originalmente no se tenían con el uso de los sistemas tradicionales o con esa demanda pasiva, con esos sistemas de distribución pasiva que teníamos originalmente. Esto puede llevar a que se creen flujos de potencia desbalanceados, que se generen flujos de potencia bidireccionales que no teníamos originalmente en nuestro sistema eléctrico de potencia, y pueden empezar a aumentar las corrientes de falla y se requiere una nueva coordinación de las protecciones inmersas en el sistema. Estos son los desafíos relacionados a grandes rasgos, una pintada muy rápida de los grandes rasgos de los desafíos que se presentan con el control de tensión de manera local cuando se integran estos recursos de generación distribuida en los sistemas de distribución. Aquí hay que tener en cuenta que la integración de estos recursos de generación distribuida en las redes de distribución, estos recursos de generación renovable en las redes de distribución, hace que las redes de distribución cambien de ser redes pasivas, es decir, las redes que originalmente tenemos acá en la mayoría de Colombia, que son son redes de distribución con flujos de potencia y comunicación unidireccional, en el cual el usuario es un usuario pasivo que solamente se limita a consumir electricidad de una manera descontrolada y variable, por decirlo así, que ya vamos a ver a qué nos referimos con esas afirmaciones en un momento, pero lo que sucede con la inclusión de estos sistemas de generación renovable cuando se integran en los sistemas de distribución es que esos sistemas cambian de ser pasivos, con comunicación y flujos unidireccionales, a ser sistemas activos que reconocen la importancia de tener una comunicación bidireccional que no solo nos envíen información desde el centro de control, desde el prestador de servicios públicos hacia el usuario, sino que el usuario también va a tener una retroalimentación en ese sistema, a la par que se tienen flujos de potencia bidireccional. No solo llega la potencia desde los grandes centros de generación, sino que también la generación puede darse de forma local y se puede distribuir en el sistema, de manera que empezamos a tener un sistema que es más activo, pero esa mayor actividad requiere una mayor medición y control para poder superar estos desafíos locales. Cuando entonces estos recursos de generación renovable ya ya se empiezan a integrar de una manera masiva en los sistemas de potencia, ya pasamos de hablar de problemas locales a que además de esos problemas locales empiezan a surgir problemas globales o problemas en toda la interconexión relacionados con el control de frecuencia. Si recordamos, la frecuencia es el indicador del desbalance momentáneo entre generación y demanda. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la frecuencia lo que me está mostrando es que la generación, cuando está, digamos, en 60 Hz, que es el valor comercial, el valor normal, nominal acá en Colombia, cuando está en 60 Hz, eso indica que la generación, la potencia generada y la potencia demandada son exactamente iguales. Pero si esa potencia ya no es 60 Hz, sino 60.1, 59.2 Hz, lo que nos está mostrando es un desbalance, un desequilibrio entre la potencia generada y la potencia consumida. Y para mantener esa variable, esa frecuencia del sistema, para mantener una estabilidad de la frecuencia del sistema dentro de sus límites operativos definidos, lo que necesitamos hacer es que todo el tiempo, tanto generación como demanda, se encuentren exactamente en el mismo nivel. Pero con la integración masiva y descontrolada de recursos de generación renovable, podemos empezar a ver que empiezan a haber una variabilidad en la generación que antes no teníamos, lo que hace que empecemos a tener nuevos desafíos en la confiabilidad y continuidad del suministro, ya que cada vez se van a presentar más y mayores variaciones en la frecuencia del sistema. Y esas mayores variaciones en la frecuencia, no solo en magnitud, sino en rapidez, hace que aumente la probabilidad de desconexiones fortuitas y la severidad de las mismas. Por lo que necesitamos nuevos mecanismos que nos permitan mantener el balance generación-demanda en tiempo real. Actualmente, ese balance de generación-demanda se logra mediante la manipulación de recursos controlables como lo son las unidades de generación convencional, las centrales hidráulicas o las centrales térmicas. Cuando ven que hay un cambio en la demanda, entonces cambian cambian de acuerdo a eso su generación de manera que la nivele. Es decir, si ven un aumento en la demanda, ellos aumentan su generación para nivelar y estar en todo momento equilibrados, potencia generada y potencia consumida. Pero cuando tenemos estos recursos de generación renovable en el cual el recurso primario es altamente variable, altamente intermitente, puede que aunque la demanda aumente, no tenga la capacidad de aumentar de manera proporcional la generación, por lo que necesito buscar nuevos mecanismos. Bueno, ¿de dónde saco esa flexibilidad extra que necesito para mantener en todo momento ese balance de potencia en los límites
permitidos. Acá hay que tener en cuenta que estos problemas relacionados con el balance de potencia y el control de frecuencia son problemas que se dan en tiempo real y deben ser superados en tiempo real. Deben ser superados en cuestión de milisegundos, segundos y en el peor de los casos minutos para que no se lleve al sistema a la desconexión completa. Estos entonces son los desafíos, en términos generales, estos son los desafíos que se presentan cuando hay integración de recursos de generación variable en los sistemas de distribución, cuando empieza a haber esa entrada de esos recursos de generación eólica, generación solar, que indudablemente van a entrar al sistema porque es lo que queremos y es lo que se está impulsando con la transición energética. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo entonces solucionamos esos problemas? ¿De dónde sacamos esa flexibilidad extra que necesitamos en el sistema eléctrico de potencia para que éste opere de una manera confiable, de una manera segura, de una manera continua, sin que tenga yo que recurrir al uso cada vez del uso intensivo y al aumento de las fuentes de generación convencional, principalmente las relacionadas con los combustibles fósiles? ¿Cómo hago para no tener que seguirlas incluyendo o más bien reducir su participación en el sistema eléctrico de potencia, pero a la par usar los sistemas de generación renovables y mantener las variables de tensión y frecuencia dentro de los límites operativos permitidos? En la literatura se ha identificado que la respuesta de la demanda, más bien, bueno, la demanda, el usuario residencial, industrial y comercial tiene el potencial de generar acciones en sus hábitos de consumo que pueden verse reflejados en la solución o en el amortiguamiento de problemáticas que se pueden estar presentando en tiempo real en los sistemas eléctricos de potencia. Es ahí que empezamos a hablar de gestión de la demanda. Pero antes de hablar de gestión de la demanda, pensemos qué caracteriza la demanda eléctrica actual. O sea, ya estamos hablando de demanda, pero pensemos qué caracteriza la demanda eléctrica actual colombiana. ¿Qué nos caracteriza en este momento a nosotros como consumidores? En este momento nosotros somos usuarios, somos consumidores de electricidad que nos caracterizamos por ser una demanda pasiva, en el sentido de que nosotros solo estamos consumiendo la electricidad y pagando una factura de servicios públicos que llega de acuerdo a lo que esté consumiendo. Pero en esa factura, ese precio que me están cobrando por la electricidad no me está incentivando a reducir mi consumo en algunas horas del día, a distribuir mi consumo de una manera adecuada durante las diferentes horas del día, a empezar a hacer un uso consciente de la electricidad porque simplemente me da un precio por kilovatio hora que es igual en todo momento del día, todos los días del mes. Entonces yo no tengo una señal que me diga, venga, es que este día va a haber un problema en el sistema, reduzca su consumo. No, no hay nada que me diga eso. Soy un usuario pasivo. En este momento somos unos usuarios pasivos que nuestra única participación en el sistema, en el sistema eléctrico de potencia nacional es mediante el uso de la electricidad, el consumo de electricidad y el pago de la factura de servicios. Entonces tenemos una característica de que somos una demanda que tiene características de variabilidad, no controlabilidad, inflexibilidad e impredecibilidad. Esto no significa que no se pueda predecir el consumo nacional de demanda de energía eléctrica. De hecho, XM todos los días hace un pronóstico para el día siguiente de cómo se va a comportar la demanda. Y ese pronóstico en la mayoría de los casos es totalmente acertado. Pero si hay un partido de Colombia, si hay un evento importante, lo que sucede normalmente es que esos consumos de electricidad se disparan, aumentan y no sabemos en qué porcentaje van a aumentar. Entonces sí tenemos características de variabilidad. Somos inflexibles en el sentido de que nadie nos dice a nosotros cómo consumir, nadie nos está enviando una señal adecuada a nosotros como consumidores y nosotros decidimos el momento del día en el que realizamos nuestros consumos sin pensar que ese consumo que yo haga de forma desmedida en los diferentes momentos del día puede tener una repercusión en el sistema eléctrico de potencia. Entonces, en resumen, somos una demanda que no participa en el mercado, somos una demanda sin incentivos para reducir el consumo y, por tanto, no respondemos al estado del sistema actual de electricidad. Eso significa, por ejemplo, muy pocas personas que no están relacionadas con el sector eléctrico saben que, por ejemplo, de 7 a 9 de la noche todos los días, el sistema eléctrico de potencia nacional se encuentra con una confiabilidad reducida respecto a la confiabilidad que tiene normalmente durante todo el día, debido a que en ese momento se están presentando los picos de consumo. Entonces, como no sabemos eso, no nos interesa ir a mirar qué tanto estamos consumiendo de 7 a 9 de la noche
y no nos interesa mirar si es posible que reduzcamos ese consumo a esas horas. Nada nos está dando esa señal, nada nos está diciendo, mire, es que si usted, si usted sigue consumiendo de forma desmedida esas horas, puede que eso ocasione un apagón en cascada y que pues, se desconecte todo el sistema eléctrico de potencia. Nadie nos lo está diciendo y como no nos lo está diciendo, no podemos responder al estado actual del sistema de electricidad. Entonces, esas características de demanda que tenemos actualmente no permite que ayudemos a solucionar problemáticas que se presenten en el sistema de suministro. Y eso se debe a la implementación, o que en este momento está implementada el sistema de tarifación plana. La tarifación plana se refiere a que tengo el mismo costo por el kilovatio hora de electricidad, independientemente de si hice el consumo un sábado, un domingo, un lunes, un martes, es decir, independientemente del día del mes en el que consumí y también independientemente de las horas de consumo. Entonces, esa tarifa plana incentiva que seamos inflexibles e incentiva a que no participemos en el estado, que no participemos en el mercado de electricidad y no respondamos al estado actual de ese sistema de suministro de electricidad. Es aquí entonces que surge la gestión de la demanda. ¿Qué es entonces la gestión de la demanda? La gestión de la demanda es una visión diferente, una forma diferente de ver a la demanda. Es la manera de empezar a ver a los usuarios con el potencial de que participen en el mercado de suministro de electricidad y nos permitan solucionar las problemáticas que se puedan estar presentando, los problemas, los desafíos que se están presentando en el suministro de electricidad de los sistemas eléctricos de potencia. Eso se refiere a un ejemplo de ellos, por ejemplo, el caso que les ponía ahorita de control de frecuencia. Control de frecuencia se refiere a mantener la potencia demandada igual a la potencia consumida en todo momento. Y decíamos que si la demanda aumentaba, pues el esquema tradicional lo que hacía era aumentar la generación para igualarlos y que se mantuviera una estabilidad de la frecuencia. Ahora, con esta nueva manera de ver a la demanda, buscamos que no solo sea la generación la que tenga la responsabilidad de equilibrar esa frecuencia, sino que la demanda también tenga una responsabilidad proporcional, en el sentido de que si la demanda aumenta de manera desmedida, no sea solo la generación el encargado de ir subiendo para alcanzar el nivel de la demanda, sino que además mientras la generación va subiendo, le pueda enviar yo señales a algunos usuarios del sistema eléctrico de potencia, de manera que vean que hay una situación crítica que se está presentando en el sistema y se reduzca el consumo un poco, de manera que ya no es solo la generación la que tiene que subir a alcanzar a la demanda, sino que ambas se pueden encontrar en un punto medio y ambas comparten esa responsabilidad. Eso es una visión un poco, pues eso es un ejemplo, pero eso es una manera de que más o menos entendamos qué es la gestión de la demanda. Es compartir esa responsabilidad que hay en el sistema de mantenerlo operando, de mantenerlo con un suministro continuo, seguro, confiable en los usuarios, no solo en los recursos controlables, sino que empecemos ahorita también a poner parte de esa flexibilidad, parte de esa responsabilidad en los usuarios del sistema de electricidad. Entonces, gestión de la demanda, sus siglas en inglés son DSM, Demand Side Management, que es como normalmente lo encuentran en la literatura, son todas aquellas actividades relacionadas con planificar, implementar y monitorear actividades que produzcan modificaciones en el consumo para mejorar eficiencia energética y para mantener una operación sostenible en el sistema eléctrico. O con eso, gestión de la demanda no se refiere siempre a reducir demanda. Uno cree eso, uno dice, programas de gestión de la demanda es simplemente que yo reduzca mi consumo. No, en realidad no es así. Muchos programas de gestión de la demanda, incluso cuando uno los mira ya en un aspecto de por lo menos un mes, en un horizonte extendido, uno ve que en realidad se consumió más generaciones, perdón, se consumió más electricidad de lo que originalmente se hubiera consumido si hubiéramos seguido con el sistema normal, con el sistema tradicional de demanda pasiva. Pero eso necesariamente no es malo, sino que el patrón de consumo se dio de tal manera que el sistema nunca tuvo problemas, la confiabilidad nunca se vio comprometida y si bien el consumo el consumo de energía es tal vez un poco mayor, eso se ve compensado por el hecho de que la huella medioambiental fue menor, fue disminuida porque se utilizaron más los recursos renovables y a la par el sistema siempre fue seguro, el suministro de electricidad siempre fue seguro, siempre fue continuo y siempre fue confiable. Entonces, gestión de la demanda en realidad no es reducir la demanda, es realizar modificaciones al patrón de consumo para que mejore la eficiencia energética y para que mejore la operación del sistema eléctrico de potencia.
Las actividades entonces que se enmarcan dentro de gestión de la demanda van desde eficiencia energética, es decir, desde cambio de luminaria, cambio de electrodomésticos antiguos por electrodomésticos nuevos con menor consumo de electricidad, uso de materiales adecuados para la construcción de edificios, es decir, gestión de la demanda va desde la construcción de la edificación de las nuevas edificaciones de manera que utilicen mejor la ventilación y la luz natural para que tengan que hacer un menor uso de la electricidad, o sea, va desde ahí, va desde la construcción, desde la eficiencia energética y llega hasta la aplicación de tarifas de electricidad inteligentes que incentivan ciertos patrones de consumo definidos hasta llegar a que ni siquiera el usuario se dé cuenta que está participando en programas de gestión de la demanda, sino que tiene control automatizado que lo que hace es cambiar un poco el consumo de sus hogares, tal vez subir un grado la temperatura de la nevera, bajarla un grado, de manera que esa participación agregada de todos los usuarios alrededor del sistema eléctrico de potencia hace que ese control automatizado nos permita tener una mayor flexibilidad en el sistema. Entonces, gestión de la demanda es cualquier acción que se implemente con la demanda que permita solucionar alguna problemática que se está presentando en el sistema o que nos permita mantener una mejor eficiencia energética en la operación de ese sistema de suministro de electricidad. Entonces, la gestión de la demanda en realidad se divide en dos aristas o dos partes bien diferenciadas, que es eficiencia energética y respuesta de la demanda. Gestión de la demanda es la gran sombrilla. Es esa gran sombrilla que agrupa todo lo que tiene que ver con hacer que los usuarios participen de alguna manera en el mercado de electricidad. Pero las acciones enmarcadas dentro de la gestión de la demanda se pueden dividir en eficiencia energética y en respuesta de la demanda. Acá en Colombia estamos un poco más familiarizados con el primer término, con el término de eficiencia energética, porque es el que normalmente pues hemos venido encontrando hace aproximadamente 2 décadas, nos vienen empezando a incentivar el cambio de iluminación, el cambio de electrodomésticos por electrodomésticos de menor consumo, pero tal vez estamos un poco menos familiarizados por respuesta de la demanda. Las dos van muy de la mano. Eficiencia energética es la reducción de consumo de electricidad sin alteración de proceso productivo o comodidad de las personas. Es decir, es por ejemplo cuando se dio el cambio de iluminación que todos originalmente hace 20, 30 años, pues estaba el bombillo incandescente, ese bombillo que consumía 100 vatios normalmente, y lo que empezó a suceder es que hicimos una migración gradual al uso de iluminación LED o al uso de iluminación fluorescente, perdón, sí, iluminación fluorescente, iluminación ahorradora, de manera que pudiéramos reducir nuestro consumo de electricidad. Ahí no se nos afectó la comodidad, porque seguimos pudiendo tener iluminación dentro de nuestros hogares cuando la luz solar no es suficiente. Entonces la comodidad no se nos vio reducida, pero sí hubo una reducción en el consumo de electricidad. A eso se refiere la eficiencia energética. Es lo que se denomina el combustible limpio del futuro. Es seguir haciendo lo mismo que se pueda, lo que se está haciendo originalmente en una industria, en una fábrica, o lo que estamos haciendo en nuestros hogares, la comodidad que tenemos en nuestros hogares, pero con un menor uso de la electricidad. Es mejorar el proceso productivo de manera que ese consumo se vea reducido. Eficiencia energética son actividades que uno implementa una vez, eso nos reduce el consumo una vez y ese consumo se mantiene bajo a lo largo del tiempo, pero no es una acción que estemos ejecutando frecuentemente, no es una acción que se esté ejecutando, por decirlo, día a día, en el sentido de que uno cambia los bombillos en la casa una vez redujo el consumo y pues ya se mantiene así todo el tiempo hasta que vuelva a realizar el cambio de bombillos. Entonces decimos que la eficiencia energética tiene una naturaleza estática, lo que significa que es un recurso que no se puede despachar y no se puede controlar, porque es el reemplazo de ciertos electrodomésticos, el reemplazo de ciertos equipos para el uso de la electricidad o la implementación de mejoras a ciertos procesos productivos, pero son recursos que yo en tiempo real no puedo decir, ay, que aumente la generación, que disminuya la generación, no es algo que aumenta o disminuye una única vez, o mejor dicho, disminuye el consumo una única vez, entonces tiene una naturaleza estática. Eso significa que no nos ayuda a solucionar problemas en tiempo real. Pero eso no significa que entonces, ¿para qué hacemos eficiencia energética si eso no nos ayuda a solucionar problemas que se presenten en tiempo real? Si bien no ayuda a solucionar problemas que se presentan en un instante determinado en el sistema, sí ayuda a reducir la congestión de la red debido a que
a largo plazo ayudan a liberar capacidad de los sistemas eléctricos de potencia, ayudan a aplazar inversiones en la expansión de las centrales convencionales, lo que hace que se pueda realizar un mejor uso de los recursos que hay internamente, pues que tiene internamente ese sistema eléctrico de potencia. Entonces, a largo plazo lo que hace es liberar capacidad en el lado de generación y lo hace mediante la implementación de mecanismos que ayudan a reducir esa demanda de electricidad una vez. ¿Cuáles son los programas comunes? Los programas comunes de eficiencia energética se relacionan con la instalación de equipos eficientes, la masificación de la medida en las industrias. Hay programas típicos de incentivos como Smart Purchase, que son de pronto que el equipo que va a adquirir una fábrica, la máquina que va a adquirir la fábrica, tal vez el costo inicial, el costo de adquisición es un poco mayor, pero a largo plazo, debido al ahorro de electricidad que tiene, pues va a verse retribuida la inversión en un par de meses o en un par de años, de manera que ese equipo es más eficiente, hacemos una compra inteligente que al comienzo va a parecer un poco más cara, pero a lo largo que pasa el tiempo voy a poder estar retribuyendo, pues me van a estar retribuyendo esa inversión que hice y puedo estar obteniendo unas ganancias o más bien unos ahorros económicos. Tácticas comunes para implementar sistemas de eficiencia energética incluyen las auditorías energéticas, la capacitación de los usuarios, muchas veces es ni siquiera cambiar la máquina, cambiar el equipo, cambiar el sistema de mantenimiento de la fábrica, muchas veces es simplemente capacitar a los usuarios de que si van para un segundo piso, pues no usen el ascensor, sino que usen las escaleras. Esa capacitación, esa concientización de ser conscientes en el uso racional y eficiente de la energía, y también son tácticas relacionadas con publicidad, certificaciones, como es la certificación en ISO 50001 de eficiencia energética, que le da más credibilidad a la empresa, y esa certificación y esa publicidad de ser más comprometidos con el medio ambiente, pues le puede ayudar a la industria a mejorar sus ventas o a participar en otras convocatorias en las que sin esta certificación no hubiese podido participar. Además, tenemos entonces esa otra lista de la gestión de la demanda que se refiere a lo que es específicamente respuesta de la demanda. Respuesta de la demanda es el cambio en el uso de electricidad por parte de los usuarios finales respecto a los patrones normales en respuesta a cambios en el precio o al pago de incentivos diseñados a inducir un bajo uso de electricidad en el momento que hay altos precios en el mercado mayorista o cuando la confiabilidad se ve comprometida. Eso en español, ¿qué es? La respuesta de la demanda se refiere a enviar señales adecuadas, señales económicas adecuadas a los usuarios para que ellos respondan a esas señales de precios que le estoy enviando de la manera que yo necesito para mejorar las condiciones en el sistema eléctrico de potencia. En otras palabras, es como si ustedes les dijeran, mire, en este momento la electricidad, el costo de la electricidad todo el día, el costo del kilovatio hora todo el día es de 500 pesos el kilovatio hora, un ejemplo. Y les dicen, bueno, con este nuevo esquema, usted va a pagar solamente, mire que originalmente está pagando 500, no, ya no va a pagar 500, ya desde las 10 de la noche, o bueno, desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana, usted va a pagar 250 pesos el kilovatio hora. Luego, después de las 9 de la mañana hasta el mediodía, usted va a pagar 400 pesos el kilovatio hora. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde va a pagar 350 pesos el kilovatio hora. Y en la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la noche, va a volver a pagar 400 pesos. Y de 7 de la noche o de 6, 7 de la noche hasta las 11 de la noche va a pagar 700 pesos el kilovatio hora u 800 pesos el kilovatio hora. En otras palabras, les están diciendo, en la noche la electricidad es cara, en la madrugada es muy barata y en el resto del día tiene un precio medio. Eso es lo que nos están diciendo. Si uno ya tiene ese esquema de electricidad, uno si iba a poner a lavar a las 7 de la noche o después de las 7 de la noche, uno la piensa un poco. Si uno iba a poner a lavar en la lavadora, si uno iba a hacer algo de uso intensivo de la electricidad, uno empieza a pensarla un poco y uno dice, bueno, si voy a lavar, más bien voy a lavar un poquito más temprano, voy a poner a lavar de pronto bien temprano, me levanto a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana es lo primero que hago, poner a lavar. O alguien dice, no, pues si yo iba a hacer una preparación en mi freidora de aire, pues no, más bien la hago más temprano, evito utilizarla esas horas en la noche. Uno empieza a ser más consciente de no utilizar la demanda en esas horas de la noche, pero dice, venga, pero yo por la noche, después de las 11 de la noche, la electricidad es muy barata, ¿no? Yo voy a poner a lavar a esa hora.
o no, yo voy a poner esa inversión del carro eléctrico me puede servir porque yo desde las 11 de la noche voy a ir, conecto mi carro y el combustible en realidad no me está costando gran cosa, pues me está costando muy económico. Entonces uno empieza a pensar, a planificar su día, a planear su uso de la electricidad de manera que responda un poco a esos precios que nos está dando el mercado mayorista. Eso es respuesta de la demanda. Lo que no nos dicen los programas de respuesta de la demanda, pero que tienen que cumplir todos, es que si usted no hace ningún cambio en su patrón de consumo, en realidad usted no va a ver un aumento en la factura de electricidad. Pero si usted hace un cambio positivo en su patrón de consumo, de manera que deja de consumir en los momentos en los que el precio de la electricidad es alto, empieza a consumir un poco más cuando la electricidad cuesta menos, empieza a migrar sus consumos, a organizar sus consumos de una manera que se adapte a ese esquema tarifario que le están proponiendo, usted va a tener un ahorro en la factura de electricidad y a la par el sistema eléctrico de potencia se va a ver más livianito, más fresquito, porque ya el pico de demanda no va a ser tan marcado. Entonces va a ver que esa problemática que se estaba presentando, que era el compromiso de la confiabilidad y continuidad del sistema en la noche, puede empezarse a ver alivianado por el uso de ese esquema tarifario. Eso es respuesta de la demanda. Acá en Colombia se efectuó en el 2015, en el 2015 se efectúa, bueno, en 2015-2016, el programa Apagar Paga, cuando pues teníamos el fenómeno del niño en ese momento. Entonces, había una gran sequía, las reservas estaban en niveles críticos, empezó a hablar de racionamiento y empezaron a implementar el programa Apagar Paga. Apagar Paga es, si usted reduce su consumo, la factura de electricidad le va a reducir de manera acorde. Es el primer indicio de un programa de respuesta de la demanda. No es el programa de respuesta de la demanda más especial, más especificado, pero es un programa de respuesta de la demanda indudablemente. Ese programa de respuesta de la demanda uno dice, bueno, la gente sí participó. Si uno se pone a mirar las estadísticas de participación de los usuarios, más del 40% de los usuarios de electricidad participaron, es decir, de los usuarios del país participaron activamente en el programa Pagar Paga. De alguna manera se preocuparon en los meses siguientes por su consumo de electricidad y redujeron de manera adecuada su consumo, de manera que se evitó el racionamiento y todos vieron una mejora en el precio de electricidad que originalmente hubiesen pagado. Entonces, esos son los programas de respuesta de la demanda. Enviarle la señal adecuada de precios al usuario para que responda de una manera adecuada al sistema. Por ejemplo, normalmente al año hay 2 o 3 días en los cuales el consumo de electricidad es elevadísimo. Uno de esos días, por ejemplo, es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre el consumo es muy alto porque pues hacen en muchos lugares fiestas, se tienen equipos a todo volumen, entre más volumen tenga pues un equipo más consume, bueno, mil cosas que hacen que ese día converja como uno de los días de mayor consumo. Si sabemos que el 8 de diciembre es un día de mayor consumo, ¿por qué no preparar el sistema eléctrico de potencia para ese día? Entonces, eso es un programa también de respuesta de la demanda. ¿Cómo le digo a los usuarios, cómo le envío a los usuarios esa señal de manera que yo les digo, bueno, mire, si usted el 8 de diciembre reduce su consumo, le doy un descuento en su factura. O si reduce su consumo, le doy este bono de descuento o este bono para que vaya y coma en tal restaurante. El usuario, hay usuarios que se van a ver, que van a decir, yo quiero ese bono, yo quiero ese descuento, me hace falta como un descuento en la factura este mes, el 8 de diciembre vamos a reducir el consumo. Y no significa que ese día no consuman, no significa que van a consumir menos de lo que harían normalmente en un día cualquiera. Hay usuarios que van a participar, hay usuarios que no van a participar, pero ese porcentaje de usuarios que van a participar y que no van a aumentar su consumo ese día, sino que antes lo van a intentar reducir, hace que el sistema pueda superar ese día de máxima demanda, de mayor demanda, de una manera más sencilla y pueda superar ese contingencia, o más bien como ese compromiso de la confiabilidad de una manera más sencilla. Esos son programas de respuesta de la demanda. De nuevo, esos programas de respuesta de la demanda no significan que todos los usuarios van a participar o se vean obligados a participar. El usuario siempre tiene la posibilidad de no hacerlo, de no participar, pero psicológicamente se les está enviando una señal de que si cambia su consumo, va a haber en su bolsillo un ahorro. Y si ve en su bolsillo un ahorro, entonces la persona, si le toca en el bolsillo, si responde, empieza a cambiar un poco su patrón de uso de electricidad. Esa es la respuesta de la demanda.
Entonces, en realidad, en gestión de la demanda tenemos 4 esquemas marcados, que son eficiencia energética, reducción de picos, llenado de valles y desplazamiento de carga. La eficiencia energética, decíamos, simplemente se reduce una vez el consumo y así se mantiene por un periodo largo de tiempo. Y ya cuando hablamos de respuesta de la demanda, nos referimos no a reducir el consumo, sino tal vez a una reducción de picos. Enfocamos el programa solo a reducir el pico de 7 a 9 de la noche, o tal vez a llenar valles, porque no solo es el pico, o sea, entre la demanda más planita sea en el día es más fácil superar ese día desde la generación. Entonces, si no se presentan picos y no hay valles, mire, ese día es genial para la generación, no hay sobreesfuerzos en el sistema, no hay compromiso de confiabilidad, entonces tenemos una demanda perfecta para hacer un despacho de unidades seguro. Entonces, podemos reducir picos mediante tal vez aumentar un poco el precio de electricidad en estas horas, llenar valles, digamos, llenar valles de la madrugada, haciendo que el precio de electricidad a esas horas se vea reducido, por ejemplo, para la carga de vehículos eléctricos, para que se empiece a tener acá no un valle tan marcado, sino tal vez un sistema un poco más, un sistema con una curva de demanda un poco más plana, o el desplazamiento de carga, simplemente darle la opción a los usuarios que ciertos consumos que tenían planeados para estas horas los desplacen y los realicen en la madrugada. Para esto intervienen mucho los sistemas inteligentes, sistemas en los que, por ejemplo, usted va, pone la ropa en su lavadora, pero no la pone a lavar, sino que la programa para que enciende a las 2 de la mañana. Entonces, cuando usted despierta, la ropa ya está lavada. Obviamente eso requiere una lavadora silenciosa, pero eso es uno de los muchos mecanismos. Existe el otro de que usted cuando se acuesta conecta el celular, pero lo pone a que, lo programa que solo inicie a cargar a la 1 de la mañana. Cuando se despierta, su celular está cargado, digamos de 1 a 3 de la mañana lo pone a cargar, su celular está cargado, pero en realidad no hizo el consumo en las horas de mayor demanda, sino que lo hizo cuando el precio de la electricidad era bajo. Entonces ya hemos entendido que la tarifación dinámica, es decir, los esquemas de precios que varían en el tiempo, ayudan a que la respuesta de la demanda permita solucionar problemáticas que se presentan en tiempo real en los sistemas eléctricos de potencia. Ya sabemos entonces que la tarifación dinámica nos permite influenciar la ubicación, el horario y la duración de los consumos para que el esquema adecuado nos permita solucionar una problemática específica que se presenta en el sistema eléctrico de potencia. Pero para diseñar de una manera adecuada estas tarifas deben contar con 3 pilares fundamentales que son específicamente la simplicidad en el esquema. Significa que cualquier persona, el sistema debe ser lo suficientemente simple para que cualquier persona lo entienda y desee participar en él, que no se le dé la señal contraria que es muy complicado y usted no es capaz de participar, sino que se le dé la señal de el sistema es simple, usted puede participar y puede tener un ahorro en su factura para que los usuarios se vean influenciados a participar de esos esquemas de respuesta de la demanda. Además, se deben mantener unos ingresos estables para el operador del sistema. No es solo disminuir y disminuir la factura de electricidad. El objetivo es que el usuario vea una reducción en su factura de electricidad, pero a la par se mantenga una garantía de ingresos estables al operador de red, al operador del sistema, de manera que sea económicamente saludable esa prestación del servicio y no empiecen ya a presentarse problemas o empezarse a comprometer la sostenibilidad y la continuidad del suministro debido a una afectación económica del operador de red, sino que este está viendo unos ingresos estables, pero además se debe hacer que ese sistema propenda por una conservación de la energía y una eficiencia energética. Es decir, tenemos que hacer que ese sistema propenda por la masificación del uso de las fuentes de energía renovables que hayan inmersas en el sistema y que prefieran el uso de este tipo de unidades de generación al uso de unidades convencionales como lo son la generación térmica, que es altamente contaminante y tiene mayores emisiones de gases de efecto invernadero y una huella de carbono alta. Entonces, ese diseño inteligente de tarifas puede lograr una maximización de la utilización de la red existente sin necesidad de expandirla, a la par que permite un beneficio económico a los usuarios conectados. Una de las preguntas acá comunes es, bueno, ¿eso es posible en Colombia? ¿En Colombia es posible implementar esos esquemas? O específicamente, si los queremos implementar en Colombia, ¿qué tipo de esquema debemos implementar? Porque en la literatura hay muchos tipos de respuesta de la demanda, hay muchos esquemas de tarifación dinámica. Bueno, desde el Grupo de Investigación Environmental Energy and Education Policy, que es el grupo al que yo pertenezco, hemos identificado 3 esquemas mediante los cuales
la demanda podría participar en la prestación específicamente del servicio complementario de control de frecuencia, que es mantener la potencia generada igual que la potencia consumida en diferentes escenarios de tiempo. Algunos de estos esquemas, algunos de estos 3 esquemas que vamos a presentar, se pueden implementar como la red como lo tenemos, con una concientización de los usuarios, pero hay otros esquemas que son los que funcionan en tiempo real, los que más ayudan a superar los problemas del sistema, pero esos esquemas sí requieren la actualización y modernización de la red de distribución existente y los sistemas de medición y control actuales. ¿Qué esquemas hemos identificado? Por ejemplo, podemos mostrar que el balance de potencia, para mantener el balance de potencia en el valor necesario, tengo que hacer que se modifique la demanda y se modifique la potencia de manera que ambos valores siempre se mantengan estáticos. Normalmente esa modificación de la potencia generada se realiza por medio de un ciclo de reservas, por medio de la controlabilidad de recursos tradicionales, de recursos controlables del sistema, como lo es la generación hidráulica y la generación térmica. Es decir, yo le estoy pagando a las unidades de generación un pago por capacidad para que en el momento que yo necesite que ellos me realicen control de frecuencia, ellos lo puedan hacer. Es decir, en el momento que yo requiera una potencia extra para estabilizar la frecuencia del sistema, ellos entreguen esa potencia extra. Ahí está enmarcado el control primario, secundario y terciario de frecuencia. Pero la pregunta es, bueno, ¿y no le podemos pagar a algunos usuarios? Tal vez no le podemos pagar a algunos usuarios grandes, industriales, para que cuando yo lo necesite, tal vez los pueda desconectar y ellos tengan tal vez una planta de respaldo para suplir su demanda de electricidad mientras yo los tengo desconectados. Esta es una opción que incluso ya se está ejecutando con los almacenes de la cadena Éxito. En la sequía, pues en el fenómeno del Niño que tuvimos entre 2015 y 2016, se realizaron algunas pruebas pilotos de este mecanismo en el cual ya se le estaba pagando a estos almacenes de la cadena Éxito un pago por capacidad y se les decía, si yo lo necesito desconectar, simplemente lo desconecto y usted opera con sus unidades de generación detrás del medidor que tengan sus almacenes. ¿Y eso qué me ayuda? Eso me ayuda a liberar capacidad del sistema y si tengo una discrepancia muy grande entre potencia generada y potencia demandada, puedo disminuir la potencia demandada de manera que ya el control que tenga que hacer en las unidades de generación sea menor y no tenga que recorrer todo este espacio, sino que se encuentren en la mitad, que era lo que decíamos hace algunos minutos, cuando explicábamos pues, la gestión de la demanda. Este mecanismo ya ha empezado a implementar como uno de los anillos de seguridad cuando hay sequía en el país, pero se puede crear en este momento un mercado que permita a los grandes usuarios industriales participar, que tengan una remuneración mensual por ese pago de capacidad que tienen disponible y solo cuando sea necesario pues sean desconectados del sistema, ellos operen con sus unidades de generación en sitio y tengamos un aliviamiento como en ese trecho o como en esa discrepancia tan alta de potencia que podíamos tener en algún momento determinado debido a la ocurrencia de una contingencia o a un problema que en tiempo real se presenta en el sistema. Además, podemos tener precios en tiempo real. Los precios en tiempo real hacen que se refleje cómo está la estabilidad de frecuencia del sistema. Si la frecuencia se está saliendo de los límites permitidos, le doy la señal al usuario, mire, cuidado, el sistema está en problemas, intenta reducir su consumo y si intenta reducir su consumo, su precio de electricidad en este momento, pues el precio de electricidad en este momento va a aumentar mucho, entonces reduzca su consumo, si no lo reduce por sus propios medios, mire, incentívese que el precio está muy alto, entonces todo lo que esté haciendo que no sea vital, que no sea una actividad que no pueda desplazar, pues inténtela cambiar de horario. Entonces, lo que se hace en esos sistemas, en esos precios del tiempo real, es que cada hora o cada cierta cantidad de tiempo, normalmente en los sistemas que se han implementado a nivel mundial, es cada hora, se le envía una nueva señal al usuario. Si la confiabilidad del sistema se ve comprometida, el precio es alto. Si el sistema no tiene una confiabilidad comprometida y en ese momento hay una gran participación de recursos renovables, el precio es muy bajo. Incluso está el caso de Dinamarca, que en algunos periodos de tiempo en los años 2016 y 2017 le pagaron a los usuarios en algunas horas. Le decían, mire, consuma que ya el precio es negativo, le estoy pagando a usted porque consuma. ¿Por qué? Porque en ese momento había tanta abundancia de recursos renovables que resultaba más costoso apagar las plantas que simplemente pagarle al usuario para que
consumiera en esos instantes. Esos son los precios en tiempo real. Son precios que responden en tiempo real, de forma automática, a lo que está sucediendo en el sistema en ese momento. Pero para la implementación de estos esquemas necesitamos nuevos mecanismos de control y de medición que permitan hacer ese control en tiempo real. Además que se necesita que los usuarios ya estén acostumbrados a un sistema de cambios tarifarios. No podemos al usuario colombiano en este momento ponerle un sistema de tarifación en tiempo real porque tal vez no sepa responder a él, no está acostumbrado. Y por eso el primer esquema que típicamente se utiliza de respuesta de la demanda para acostumbrar al usuario a esos cambios que se pueden presentar en el precio de la electricidad son las tarifas por tiempo de uso, que son las que tenemos acá enmarcadas en este ciclo de la derecha que denominamos el ciclo de precio. En el ciclo de precio, los precios de electricidad no se rigen tanto por el desbalance de potencia que hay en el sistema, sino por la congestión típica que hay en la red con el patrón de consumo de un día típico de consumo del cliente. Es decir, le decimos al cliente, por ejemplo, en estos siguientes 6 meses, el costo de la electricidad va a ser alto de 6 de la tarde a 11 de la noche. Bajo de 11 de la noche a 9 de la mañana y medio de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, le damos precios así de esa forma, el usuario se acostumbra que hay unos cambios en el precio de la electricidad e intenta cambiar su consumo de manera adecuada. A estas tarifas se les llama tarifas por tiempo de uso, son muy difundidas y han tenido muy buenos resultados a nivel mundial y son esquemas que pueden empezar a implementarse en algunas regiones de Colombia con los medidores que hay actualmente, no en todas, porque en la mayoría del país tenemos aún los medidores tradicionales que solo miden la potencia consumida todo un mes, no miden pues el horario de los consumos, pero en algunos lugares que ya se empiezan a implementar los sistemas de medición prepago, como son la costa Caribe, algunas regiones de Antioquia, pueden implementarse, son tarifas por tiempo de uso, que lo que hacen es poner un precio de electricidad diferente a diferentes horas del día, pero mantienen el mismo esquema, como les digo, los siguientes 6 meses o el siguiente año, el costo va a ser de esta forma, alto en estas horas, medio en estas horas y bajo en estas horas, para que el usuario se vaya acostumbrando a que hay cambios en el precio, que puede responder a esos cambios y que si responde de manera adecuada a esos precios de electricidad, puede haber un buen ahorro en su factura de energía. Eso hace que se libere también capacidad, que no se presenten esos picos tan marcados, esos valles tan marcados que hay en el sistema y se pueda mantener en el largo plazo una estabilidad de frecuencia entre límites más acotados, es decir, ya la frecuencia no varía en límites tan amplios, sino que sigue variando, pero en límites más acotados, y al variar en límites más acotados, pues podemos mantener una mayor confiabilidad en el suministro de los usuarios. Bueno, creo que se nos fue un poco más de los 30 minutos, pero muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber visto la conferencia hasta el final y estos son mis datos de contacto, pues este es mi correo de contacto por si de pronto quieren escribirme con alguna pregunta que tengan. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias a la Asociación Colombiana de Dinámica de Sistemas por permitirme este espacio para presentarles la investigación que he venido realizando. Que se encuentren muy bien.